Muchas gracias por sintonizarnos este tercer lunes literario. Vamos a estar hablando de las condiciones gingivales inducidas por placa. Entonces empezamos platicando que siempre hay una inflamación, ya lo habíamos dicho en el primer lunes literario, pero siempre va a haber una leve inflamación gingival, por lo menos en el sentido de que siempre va a haber infiltrado inflamatorio, que son células básicamente patrullando alrededor de los tejidos para verificando nada más que no haya algún agente injuriante o algún agente que esté causando algún desorden. Y la iniciación de la gingivitis ocurre cuando la placa dental se acumula por días o por semanas sin que haya una disrupción de la misma. Por eso es que los periodoncistas, bueno, como los odontólogos generales, ¿verdad? Y en especial los periodoncistas, recomendamos cepillar el cepillado dental con una técnica adecuada para crear esta disrupción en la placa y que no se acumule o que no se genere la gingivitis. La gingivitis es cuando bueno, está la placa ahí que no se quita y que provoca una pérdida de esa simbiosis entre los microorganismos o el microbioma que está en la placa dentobacteriana y la respuesta del sistema inmune del anfitrión, o sea, de la persona que tiene la placa en la boca. Y pues bueno, pues como ya sabemos, los signos y síntomas clínicos más comunes para esto son inflamación de la encía libre e insertada y que no se extiende más allá de la línea mucogingival y que además esta inflamación puede ser revertida cuando nosotros hacemos la disrupción de la placa dentobacteriana. Generalmente es cuando nos cepillamos los dientes. También hay un alto contenido de bacterias en esa placa y pues bueno, pueden exacerbar la severidad de la lesión de la gingivitis. Quiero presentarles este cuadro que incluye muchos factores interesantes que debemos de considerar nosotros cuando estamos hablando de la salud clínica, de la gingivitis, que es el tema de hoy, y de la periodontitis. Vemos cómo además de los factores que ya vemos, ¿no? Por ejemplo, una disbiosis entre la placa y el sistema inmune del anfitrión, también tenemos una pérdida de tejido conectivo, conjuntivo, una pérdida ósea, y pues bueno, también hay una respuesta inflamatoria desproporcional del huésped. Todos estos componentes ya los hemos visto en las lecturas pasadas. Sin embargo, quiero resaltar que también se encuentran aquí expuestos factores de comportamiento, factores ambientales, factores genéticos y factores epigenéticos. Bueno, nos habla de la gingivitis inducida por placa, que es una inflamación que es respuesta de la placa bacteriana acumulada sobre y por debajo del margen gingival. Tratar la gingivitis inducida por placa es, digamos, la manera más o la acción preventiva más importante para la periodontitis. Todos sabemos que si no existe previamente una gingivitis, no se hará después una periodontitis. O puesto de otra manera, que no puede haber periodontitis sin antes presentarse una gingivitis. Los principales síntomas que los pacientes pueden ver es un sangrado al cepillarse, es sangrado en la saliva y la inflamación y enrojecimiento de las encías. También se puede presentar la halitosis, que es, digamos, la causa principal que yo he notado por la cual los pacientes buscan atención dental, ¿no? Porque tienen mal aliento. Y los signos clínicos comunes de la gingivitis inducida por placa: hay eritema, hay edema, hay sangrado, hay el tenderness, una suavidad o se nota muy frágil la encía y un agrandamiento. Vamos a empezar bueno, aquí está otra vez la lista. Hay que recordar siempre que la gingivitis inducida por placa también se puede presentar en un periodonto reducido. Este tipo de periodonto representa un riesgo más alto para pasar de gingivitis a periodontitis, a menos que se dé un cuidado, un tratamiento profesional y adaptado a las medidas de ese periodonto reducido. No podemos administrar el mismo tratamiento a pacientes, digamos, con un periodonto intacto a un periodonto reducido. Como ya sabemos, los factores modificadores, pues bueno, ya sabemos que las hormonas representan un papel importante en toda la salud periodontal.
Sabemos que el embarazo, vemos que hay una prevalencia y severidad de gingivitis elevada, y tanto en severidad como en frecuencia, que no está relacionado a la cantidad de placa que hay. Una mujer embarazada con una placa, por decir algo, un 30% de placa, va a tener al parecer consecuencias más severas que una mujer que no está embarazada con ese mismo nivel de placa. Entonces, por eso las mujeres embarazadas deben de ser muy estrictas con su higiene oral y con sus visitas al odontólogo para mantener todo en orden. Por eso es muy común. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado a una mujer, ya sea nuestras mamás, nuestras abuelitas, nuestras tías, referir que por cada embarazo perdieron un diente, por ejemplo, ¿no? No es tanto por el embarazo en sí, no porque el niño le jale el diente desde el vientre, ¿no? Sino es por las condiciones sistémicas que se crean, que hacen que la respuesta de los tejidos periodontales no sea la misma acorde al nivel de placa que se tiene. Entonces, por eso hay que tener un especial cuidado en el embarazo. También la toma de anticonceptivos orales tiene mucho que ver con el flujo de las hormonas, con los niveles de hormonas que hay en el cuerpo, como ya dijimos. Y pues bueno, ahora sí vamos a entrar otra vez a revisar las condiciones sistémicas que exacerban a la gingivitis inducida por placa. Como ya vimos, es la hiperglicemia, la leucemia y el tabaquismo. Todo eso es la desnutrición. Todos estos factores alteran, digamos, la gingivitis inducida por placa. Y, por ejemplo, esa es la importancia también, que los pacientes con diabetes, los pacientes con leucemia, se traten y tengan una higiene oral muy minuciosa, y además que tengan unas visitas al odontólogo frecuente para que un profesional pueda estarlos monitoreando. También hay factores orales, factores locales a nivel de la boca que afectan la gingivitis inducida por placa. El primero y el más importante, lamentablemente, son cosas que nosotros mismos creamos en la boca. Por ejemplo, restauraciones que tienen el margen subgingival muy prominente, o sea, muy invasivas en el periodonto. Eso es también muy común observar en la consulta dental, lamentablemente, y es el principal factor, digamos, local, que nos va a amplificar o nos va a afectar a la gingivitis inducida por placa. También la hiposalivación, que está relacionada con la serostomía, pero aquí en la literatura hace la aclaración que la serostomía es un síntoma, y el término hiposalivación se puede usar como diagnóstico. Entonces, siempre la hiposalivación es frecuentemente observada como efectos secundarios de medicamentos, ya sean antihistamínicos, antidepresivos, antihipertensivos. Y pues bueno, ya sabemos que los pacientes con hiposalivación tienden a desarrollar también caries dental, tienden a tener desórdenes del sentido del gusto, halitosis e inflamación de toda la mucosa oral. Dentro de la mucosa pues se encuentra la encía, y se puede desencadenar la gingivitis. También tenemos agrandamientos gingivales inducidos por medicamentos. Estos, los más comunes, son los antiepilépticos como fenitoína o valproato de sodio. También tenemos a los bloqueadores del canal de calcio o de los canales de calcio como nifedipino, amlodipino, todos los pinos. También tenemos los medicamentos inmunoreguladores como la ciclosporina y algunos anticonceptivos orales, que estos cada vez son menos, pero sin embargo hay que siempre estar atento a los medicamentos que refiere el paciente tomar durante la historia clínica. Y pues bueno, estos alargamientos gingivales tienen la tendencia a ocurrir más en la encía del sector anterior, tienen una prevalencia en pacientes jóvenes, y generalmente suele presentarse el agrandamiento gingival en los primeros 3 meses de uso. Cuando empieza a tomar el medicamento el paciente, uno se puede esperar estas reacciones dentro de los primeros 3 meses de uso. Claro que se puede dar después, pero es menos común. Y aquí empieza a hablar de ciertas similitudes con el sistema anterior de clasificación, con la clasificación anterior de 1999, y básicamente habla de cómo expresar la localizada y generalizada. Como ya sabemos, la regla general es un 30%. Si vemos, por ejemplo, una inflamación en el 30% de los dientes o de la encía de los dientes, podemos hablar que es una gingivitis
localizada cuando es menor al 30%, y cuando pasa ese número, cuando pasa ese parámetro, ya podemos decir que es generalizada. También habla de cómo clasificar el agrandamiento gingival secundario a medicamentos, y podemos decir que es un agrandamiento leve cuando es nomás la papila. Podemos decir que es un agrandamiento moderado cuando involucra la papila y la encía marginal, y es un agrandamiento severo cuando involucra la papila, la encía marginal y la encía insertada o la encía adherida. Entonces, esa es digamos, la mayor parte de esta pieza muy buena de literatura. Y también habla mucho del significado, de la relevancia que tienen las condiciones inducidas por placa. Dice que la inflamación es un mecanismo de protección. Muchas veces lo vemos como algo malo, como algo que queremos evitar, tanto así que hay medicamentos antiinflamatorios. Sin embargo, la inflamación es una respuesta del organismo para protegerse, no es para dañarse. Una inflamación crónica no resuelta, pues sí resulta dañino, ¿verdad? Pero la intención del cuerpo no es dañarse, es protegerse. Y aquí lo vemos, ¿no? Donde dice, ok, las respuestas de un individuo a ambientes sistémicos o locales, se inflama para destruir, para diluir o para poner como una barrera de protección a los invasores, ¿no? Al estímulo que esté provocando esa inflamación. Por eso se da la inflamación. Y hay que ver durante la fumada de un cigarro o durante el tabaquismo, la respuesta inflamatoria a la acumulación de placa en dientes va a estar muteada, va a estar como silenciada, aunque haya patrones, diferentes patrones de respuestas del organismo. Entonces hay que estar pendientes a los pacientes, sobre todo con los pacientes que refieren tabaquismo, pues hay que siempre analizarles muy cautelosamente los tejidos gingivales para saber si no hay una gingivitis que esté disfrazada. Y también nos manifiesta aquí al final que no todas las gingivitis se transforman en periodontitis. La periodontitis empieza a dar por la respuesta inflamatoria del organismo, y ese es como ese término lo menciona, es de cada organismo. Cada organismo responde diferente y puede, digamos, aguantar diferente. Hay personas que duran con gingivitis toda su vida y que jamás se manifiesta en periodontitis, y hay personas que a lo mejor al poco tiempo de tener esa inflamación gingival, pues bueno, ya empiezan a tener esa pérdida del tejido de soporte o la periodontitis como tal. Y todo eso depende de la susceptibilidad y respuesta del individuo al insulto o al factor inflamatorio. Entonces, otra vez, no todas las gingivitis se desencadenan o resultan en periodontitis. Y a manera de conclusión, mencionan los autores que es evidente que la placa dental causa la inflamación gingival, y la extensión y la severidad de la inflamación están influenciados por varios factores sistémicos y condiciones orales locales en cierta etapa. Debería ser notado que no todos los sitios inflamatorios están destinados, no donde hay gingivitis, no siempre está destinado a desarrollar periodontitis. Y para prevenir la pérdida de inserción y la destrucción de tejidos periodontales, debemos de tratar primero la gingivitis con intervenciones terapéuticas locales para para que no se desarrolle o para bajar aún más el riesgo de desarrollar periodontitis en un futuro. Y eso fue todo por esta ocasión. Espero que haya servido este tercer artículo que habla sobre, ahora sí, la gingivitis, que no necesariamente siempre es inducida o no siempre es ocasionada por la placa dental, o que también ciertos factores, ya sea de medicamentos que tomamos o de ciertos factores sistémicos que pueden también manifestar nuestros pacientes, pues van a afectar a la respuesta inflamatoria y van a exacerbar esa gingivitis que ya está presente, pero pues bueno, no corresponde a lo mejor al grado de placa que nosotros vemos. Ya saben, de igual manera que todos los otros lunes literarios anteriores y todos los que siguen, es la interpretación que yo le doy a cada pieza de literatura científica. Si ustedes tienen otra interpretación, es muy valiosa y se los agradeceré, por favor, que me la pongan aquí en los comentarios o que me manden un mensaje directo para poder tener
pues bueno, esa retroalimentación que es tan buena y tan importante. Muchísimas gracias por sintonizar este lunes y nos vemos la próxima semana.